Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con este segundo día de la novena en honor a nuestro santo San Juan Bosco, que para nosotros podríamos decir qué fuerte es esta atracción por la santidad de Don Bosco. Para nosotros y para mucha gente, para tantos hermanos jóvenes, adultos. Y por esto en este segundo día de la novena vamos a reflexionar precisamente sobre alguna de estas fuentes que también influyen en la santidad de los santos, como decimos. Pues sabemos que el santo no se hace solo, o simplemente no se hace porque sí, sino que es un llamado de Dios, llamado que Dios nos hace a todos desde que venimos a este mundo. Todos estamos llamados a la santidad, llamados también a dar una respuesta personal como la dio Don Bosco. Y en esta respuesta personal se va dando también a lo largo de nuestra vida, en determinados momentos, en diferentes ambientes, diferentes lugares, circunstancias, situaciones, en la relación con las personas con las que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida y comenzando precisamente desde que llegamos, quien nos recibe, que es la familia. De ello vamos a hablar hoy, de la familia de Don Bosco. Al hablar de la santidad de Don Bosco, es necesario que hablemos entonces de ahí, desde donde empezó, desde su familia. La familia como este espacio que Dios regala a todos sus hijos, también a nosotros. Cada uno de nosotros hemos llegado a este mundo y hemos llegado a una familia. No importa cómo esté esa familia, a veces disgregada o a veces muy unida, pero es familia. De hecho, acabamos de celebrar esta Navidad, donde hemos contemplado y hemos celebrado precisamente ese gran acontecimiento. El Hijo de Dios que viene a este mundo en el seno de una familia. Esto nos habla entonces de la importancia que tiene la familia, aun cuando hayan dificultades, cuando hayan situaciones adversas o difíciles, pero tiene una gran importancia para todos nosotros y podríamos decir está dentro de ese plan de Dios, la familia. Vamos ahora a ver cómo estaba integrada la familia de Don Bosco y en qué ocurría ahí al interno de esa familia, descubriendo aquellos elementos que nos ayuden o que ayudaron a Don Bosco para hacerse santo. ¿Cómo llegó a ser santo? En las memorias del oratorio, que fueron escritas por el mismo Don Bosco, se dice que en el momento del nacimiento de Juanito, o sea de él, que fue el 16 de agosto de 1815, la familia estaba integrada por la madre, Margarita Oquiena, o mamá Margarita, como cariñosamente siempre aparece, casada con Francisco Bosco en unas segundas nupcias, que había quedado viudo y tenía un hijo llamado Antonio, que era del segundo matrimonio era José y Juanito, Don Bosco. También vivía con ellos la abuela ya mayor, enferma, madre de Francisco, el papá de Don Bosco, y también vivían con ellos unos trabajadores que le ayudaban en el campo. La familia se ganaba el sustento de una manera sobria, honrada, el pan de cada día, y el padre sostenía así a toda su familia. Pero como sucede también hoy en cada familia, nosotros lo experimentamos, esa familia que vive bajo la protección de Dios, pues se comparte mucho el pan de cada día, se comparte los alimentos, se comparten los sueños, se comparten las esperanzas,
momentos agradables y también, por supuesto, llegan los momentos duros o los momentos tristes. Juanito vive esta situación dolorosa cuando aún no tenía 2 años. Y él mismo lo cuenta. Dice que en una ocasión Francisco, su padre, de vuelta del trabajo del campo, sudado, entra en la bodega subterránea y fría de la casa. Este frío se le manifestó en una fiebre que le degeneró en pulmonía y lo llevó hasta la muerte. Con los auxilios y los sacramentos, expiraba a la edad de 34 años, el 12 de mayo de 1817. Bien, ese es el primer momento, diríamos, duro, difícil, aunque ahí estaba Juanito ya viviendo y recibiendo estos momentos duros. Después de la muerte de Francisco aparece ahora el papel muy fundamental de la madre. Convertida ahora en una viuda de 29 años con 4 personas a su cargo, Antonio, que quedó de 9 años, José, que quedó de 4 años, Juan, que quedó de 2 años, y la abuela Margarita Zucca, de 65 años, ya anciana y enferma. Ante una situación como estas, muchas veces se da la disgregación, porque entra la dificultad, entra la prueba, y ante esa disgregación, pues sabemos que viene más dolor. Sin embargo, mamá Margarita asumió todo el peso de la familia, la educación de sus hijos con un estilo de educación y enseñanza desde lo cotidiano. Y aquí empieza esa maravillosa historia de cómo esta mujer fuerte va sembrando en el corazón de sus hijos y cómo va dejando esa huella con esa manera de enseñar desde lo cotidiano. Así, por ejemplo, en una noche estrellada, reúne a sus hijos y les dice: es Dios el que ha creado el mundo y ha puesto allá arriba tantas estrellas. Si tan bello es el firmamento, ¿qué será el paraíso? Ante un prado lleno de flores, o ante un bello amanecer o atardecer, exclama: ¿cuántas cosas bellas ha hecho el Señor para nosotros? De esa manera iba cautivando el corazón de sus hijos, abriendo horizontes inmensos, abriendo esa mentalidad en sus hijos y haciendo gustar en la tierra lo que les espera en el cielo, mostrando a su Dios, el Creador, el Providente, el Redentor, el Padre tierno. De esta manera va educando para saber contemplar a Dios en la naturaleza, en los acontecimientos y en los hechos de cada día. Qué sabiduría de mujer que no se quebró ante estas situaciones. En el tiempo de la cosecha, al recoger el fruto, les dice a sus hijos: el Señor es verdaderamente bueno con nosotros, nos ha dado el pan cotidiano. Y durante el frío del invierno, en torno al fuego, les decía: tenemos que dar gracias al Señor que nos ha dado todo lo necesario. La belleza de los campos, la hermosura de las cosechas, se convierten en ocasión propicia para hablar de la bondad de Dios, de la providencia de sus criaturas. Y de esta manera iba afianzando esa idea en el corazón de ellos de ese Dios que es Padre, que sabemos que es muy fuerte esta idea de la presencia del Padre en Don Bosco, aun cuando él no lo tuvo y a muy corta edad lo perdió. También ante las dificultades y los sufrimientos, después de una granizada que arruinó la cosecha, reflexionaba y les decía a sus hijos: el Señor nos lo dio, el Señor nos lo quitó. Él sabe por qué. Y así, de esta manera, aprenden los hijos a vivir la vida cotidiana con un sentido de fe y fe grande en Dios. Para el día domingo vestía a sus hijos de una manera más cuidada,
porque decía, es justo que los cristianos manifiesten hasta en el modo de vestir la alegría que se debe de sentir y experimentar en este día del Señor. Pero también hacía la pregunta, ¿y para qué sirve vestirse bien si se está en pecado? Lecciones muy sencillas de una madre para enseñar a sus hijos y para ayudarlos a vivir en esa gracia de Dios, que es lo que va cultivando y construyendo esa santidad de Don Bosco. La preocupación de la madre fue la instrucción religiosa de sus hijos, enseñarles la obediencia y tenerlos ocupados en cosas compatibles de acuerdo a su edad. El mismo Don Bosco decía que cuando fue pequeñito, ella le enseñaba a rezar y que cuando ya él fue capaz de rezar con sus propios hermanos, hacía que se arrodillaran por la mañana y por la noche con ellos y todos juntos entonaban las oraciones y la tercera parte del rosario. Recuerdo, dice, que ella misma me preparó para la primera confesión, me acompañó a la iglesia, se confesó antes que yo, me recomendó al confesor y después me ayudó a hacer la acción de gracias. Después siguió acompañándome hasta cuando vio que era capaz de hacer el bien por mí mismo. Todos estos detalles prácticos, sencillos, de la vida diaria, de la vida de todos los días, es lo que va construyendo y lo que va sembrando en el corazón de los hijos esa santidad. Todos hemos sido llamados a la santidad, como Don Bosco. Yo creo que hoy, en esta reflexión, nos debe quedar en nuestro corazón que también nosotros podemos llegar a ser santos. Y ese es el reto que Don Bosco tantas veces hacía a sus hijos, a sus muchachos, a quienes amaba y quería de todo corazón. Ese es el reto, esa es la meta que les pide. Y con las cosas prácticas, con la confesión, con la oración, con ocuparse bien del tiempo. En esta familia de Don Bosco encontramos muchos elementos de esta vida cotidiana que realmente fueron construyendo la santidad de Don Bosco, y de esta manera tan especial también consideramos aquí este gran personaje, la mamá, la madre, mamá Margarita, verdadera maestra también en estos primeros momentos. Cuando decía hoy la palabra del Señor, ¿verdad?, que la familia dividida tampoco puede subsistir, y esa es, diríamos, la gran tentación, que ante las pruebas, ante las dificultades, tendemos a disgregarnos, cuando el Señor mismo nos llama al contrario, a permanecer unidos, a estar unidos, aún en medio de las dificultades, de los momentos tristes y de las dificultades, pues es la manera de salir adelante. Y es la manera también de ir construyendo esa santidad a la que el Señor y Dios nuestro Padre bueno nos llama cada día. Queridos hermanos y hermanas, pidamos por intercesión de Don Bosco, por cada una de la familia de los que estamos aquí, por estas familias de este pueblo panameño que ama entrañablemente a Don Bosco, a Jesús sacramentado, a María Santísima Auxiliadora. Pidámosle por intercesión de Don Bosco que también a nosotros nos ayude a ser santos. Que así sea.